Veamos el tema de la contratación directa y para eso es importante poner el siguiente contexto, ¿no? La ley de contrataciones del Estado establece, pues, digamos, una regla, ¿no? Esta regla es, digamos, que las entidades contraten o adquieran bienes y servicios y obras a través de procedimientos de selección, como es el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, consultores individuales, etcétera, ¿no? Todos los métodos de contratación que regula la norma. Ahora, esto no es antojadizo, es decir, no es simplemente porque la ley lo diga, ¿no? En realidad, la ley de contrataciones del Estado lo que hace es desarrollar una disposición constitucional. Es decir, la Constitución ya establece que el Estado va a contratar, es decir, a través de sus entidades, para la adquisición de bienes y servicios y obras en las cuales utilicen fondos públicos, que esto se tiene que realizar a través de licitación o contrata, ¿no? Entonces, y eso lo establece en la Constitución. Si no mal recuerdo, es el artículo 76 de la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, eso establece la Constitución y lo que hace la ley es establecer, oye, estos son los métodos de contratación que tenemos, ¿ya? Y ya los hemos dicho. Y la ley también establece una, digamos, una ventana abierta, ¿no? Que dice, y los otros métodos de contratación que puede establecer el reglamento, ¿ya? Y el reglamento establece otro procedimiento de selección que es el convenio marco, ¿ya? Entonces tenemos esos procedimientos de selección regulados en la ley, ¿no? Y establecidos en la Constitución. Ahora, claro, por ahí uno podría decir, profesor, pero si la Constitución te dice solamente licitación y concurso público, ¿por qué tenemos otros métodos de contratación? ¿Por qué la ley se excede? No es que la ley se exceda, ¿ok? La Constitución, es cierto, nos establece un parámetro, pero nos establece un parámetro en, digamos, utilizar la licitación pública o el concurso público, ¿de acuerdo? Pero la ley desarrolla aún más la Constitución, porque la Constitución solo es un artículo, ¿ya? Es un marco bastante general. Y la ley ya establece algunos límites adicionales. E inclusive la ley, ya lo hemos visto en la sesión primera, la ley también resulta corta y es por eso que hay un reglamento, ¿ok? Un reglamento que regula aún más. Y de ahí tenemos ya otras normas conexas, como pueden ser las directivas, entre otras normas que regulan también el tema de la contratación pública. Esa es la regla, ¿ok? Esa es la regla. Pero, lógicamente, en toda regla también hay una excepción, ¿ya? ¿Cuál es la excepción? Bueno, la ley de contrataciones establece una serie de excepciones en realidad, no solamente una, sino una serie de excepciones que están reguladas, por un lado, en el artículo 4 y en el artículo 5 de la ley de contrataciones del Estado, que también ya hemos dado varios ejemplos de ello, como pueden ser las contrataciones menores a 8 ITs, los contratos de APPs, concesiones, obras por impuestos, contratos de notaría, contratos de servicios financieros, contrato con los directores, contrato con árbitros, ¿okay? O con los centros de arbitraje. Todos esos contratos están exonerados o están fuera de la ley de contrataciones del Estado. Creo que la palabra correcta, de acuerdo con la ley, son contratos que están fuera del ámbito normativo o el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. ¿Okay? Eso es el artículo 4 y el artículo 5. Hasta ahí estamos claros. ¿Okay? Hasta ahí estamos claros. Ahora bien, existe también otras excepciones a esta regla. ¿Cuáles son estas otras excepciones a estas reglas? Bueno, son las contrataciones directas, ¿ya? Antiguamente se les llamaba exoneraciones, ¿ya? Exoneraciones. Y el término exoneraciones no era pues un término del todo feliz. ¿Por qué? Porque el término exoneración, ¿ya? Da a entender que es un
un procedimiento de selección, es decir, las contrataciones directas, daba a entender que ese tipo de contratos o de procedimientos se encontraba totalmente fuera del ámbito normativo de la Ley de Contrataciones del Estado y que tendría su regulación propia, es decir, el propio contrato, mas no estaría, repito, bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. Eso genera o generaba esa duda constantemente, ¿no? Al decir, ese contrato está exonerado, ¿no? Entonces, la palabra exoneración te da a entender que está fuera de la Ley de Contrataciones del Estado cuando no era así, ¿ok? Y claro, el legislador le puso ese término. ¿Cuándo cambia de exoneración a contrataciones directas con la ley 30225? ¿Y cómo así? Lo que pasa es que la ley 30225, ¿ok? La ley 30225, digamos, ya desde el decreto legislativo 1017, que es la ley de contrataciones anteriores, tiene una fuerte influencia por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tiene un capítulo, que es el capítulo 9, que trata de la contratación pública, ¿ya? En el enlace que yo les he dado, en la primera clase, ahí yo he colgado un artículo justamente analizando ese capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y cómo está influenciado en la Ley de Contrataciones del Estado. Entre otras, digamos, influencias que ha tenido este capítulo 9 es este cambio de denominación, ¿ya? De exoneraciones a contrataciones directas. De hecho, en el proyecto de la Ley de Contrataciones del Estado nuevo, ya estamos teniendo más influencia respecto de la normativa española. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque la normativa española no es una normativa que sea realmente más sencilla o que sea más útil en la contratación peruana. De hecho, la regulación peruana, en muchos aspectos, es mucho más clara que la regulación española, ¿ya? Pero por ahí ya se está vislumbrando algunas modificaciones que vienen de digamos, influenciadas por la normativa española. Por ejemplo, a los contratos en España actualmente existe dos categorías, los contratos menores y los contratos, digamos, de manera general, ¿no? No les dicen contratos mayores, sino simplemente contratos y los contratos menores. Los contratos menores, ¿ya? Son aquellos cuyo monto podríamos decir que son pequeños a lo que nosotros conocemos como los contratos menores a 8 ITs. Entonces, esos contratos menores a 8 ITs serían bautizados ahora con esta nueva ley como contratos menores, ¿ya? Y ahí sí hay el peligro, porque como les decía, más allá de esta denominación, en España hay una regulación mucho más profusa, ¿ya? Por ejemplo, en España se regulan los contratos llamados contratos SARA, ¿ya? Que es bajo un régimen especial, ¿ya? Tienen un régimen especial. Luego están los modificados, que es una suerte de modificación especial de los contratos, ¿no? Cuya denominación es modificados. Y así podemos hablar de distintas cositas y detalles que tiene la regulación española, que hay cierta intención de importar esa legislación al Perú. Entonces, repito, ahí hay que tener mucho cuidado con qué cosa estamos tocando, porque a veces, y de hecho nos ha pasado siempre en el ordenamiento jurídico peruano, que a veces nos ponemos muy creativos, ¿no? Y que en realidad no somos creativos, sino importamos legislaciones de otros países y cortamos y pegamos, ¿no? Y falta una articulación ordenada en una regulación, ¿ya? Eso es un problema que tenemos en muchas de nuestras normas peruanas y por eso al momento de aplicar se presentan pues una serie de problemas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces las contrataciones directas surgen pues como una excepción a la regla de los procedimientos de selección, ¿ya? Con el fin de poder agilizar una contratación, que se puede deber a diversas causas, ya sean económicas, ya sean sociales,
¿ok? O pueden ser condiciones también de mercado, ¿ya? Vamos a ir viendo cada una de estas condiciones, ¿ya? Veamos. Los objetivos para esta noche, para nuestra clase de contrataciones directas, es la siguiente, ¿ya? Tenemos 3 objetivos definidos claramente. Primero, analizar aquellos supuestos o causales por los cuales se pueden realizar contrataciones directas, ¿ya? Esto está regulado en el artículo 27 de la ley y en el artículo 100 del reglamento, ¿ya? Y hay una serie de supuestos por los cuales yo puedo hacer contrataciones directas, ¿ya? Ahora, una cosa es contratación directa y otra cosa es contratación menor a 8 ITs. Son 2 cosas diferentes, pero muchas veces yo he escuchado personas, operarios o técnicos, incluso abogados, que confunden las contrataciones menores a 8 ITs con contrataciones directas, ¿no? Las confunden de tal manera que piensan que son lo mismo en algunos casos, ¿ya? O a veces piensan que las contrataciones menores a 8 ITs son contrataciones directas. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro, ¿ya? Luego, vamos a ver quién es el funcionario facultado para aprobar la contratación directa, ¿ya? Eh, digamos, en algunas entidades es claro que el funcionario debe ser el titular de la entidad, ¿ya? Pero vamos a ver que en algunas entidades esto no es tan claro quién es el titular de la entidad, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a ver porque, digamos, no todas las entidades son iguales, ¿ya? Hay entidades que tienen un directorio, ¿ya? O tienen un consejo directivo, o tienen un consejo, como puede ser el gobierno regional, ¿no? Que tienen un consejo regional. O las municipalidades, que también tienen un consejo, ¿ok? Que es un órgano colegiado que está por encima del alcalde, ¿ya? Entonces ahí, ¿quién resulta ser el titular? Vamos a ver también esa figura y sobre todo, ¿quién es la persona responsable de aprobar estas contrataciones directas? Que dada su excepcionalidad, ¿no? Conlleva pues una responsabilidad especial. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y luego vamos a aprender cuál es el procedimiento a seguir para efectuar una contratación directa, ¿ya? Y dadas las circunstancias actuales coyunturales, están saliendo varios decretos de urgencia, ¿ya? Y ya lo hemos mencionado en clases pasadas. Hay varios decretos de urgencia que se están publicando y están estableciendo excepciones particulares, ¿ya? A la contratación o a los procedimientos de selección, ¿ya? Vamos a ver también cuáles son los procedimientos y ver también cuáles son esas excepciones que se están dando actualmente. Muy bien. Muy bien. Entonces, para tenerlo ya más ilustrativo, ¿no? El procedimiento de selección clásico, ¿ya? Ustedes van a encontrar seguramente algunos autores o algunas referencias en general en algunos artículos, procedimiento de selección clásico, ¿ya? ¿Qué significa el procedimiento de selección clásico? Bueno, se refiere a lo que tradicionalmente, digamos, son las distintas etapas en un procedimiento de selección. Etapas que la tiene la licitación pública, el concurso público y la adjudicación simplificada, ¿no? Que son digamos, esas etapas que ya hemos visto en la sesión pasada, que es el registro de participantes, la presentación de consultas y observaciones, la absolución de las mismas, la integración de las bases, la presentación de ofertas, ¿ok? Luego la presentación, o perdón, la calificación y evaluación de las mismas, el otorgamiento de la buena prueba. Como se dan cuenta, son una serie de etapas que se dan durante el procedimiento de selección. ¿Ok? Entonces, estas distintas etapas, esa estructura, ¿ya? Es una estructura clásica, tradicional, que la tiene, como repito, la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada. De ahí del nombre de procedimiento de selección clásico, ¿ya? Y esa estructura
procedimental del proceso de contratación en general tiene esa estructura que ya le hemos comentado, ¿no? Actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual. Bueno, acá estamos obviando lo que es la planificación, ¿no? Pero para efectos de la realización de un procedimiento de selección, tenemos estas 3 etapas claramente marcadas. En la contratación directa, la etapa del procedimiento de selección se obvia, ¿ya? Se obvia. Pero las otras 2 etapas sí se encuentran presentes. Es decir, las actuaciones preparatorias como tal, ¿ya? Y la ejecución contractual también. Entonces, no hay una, digamos, posibilidad de pensar de que en una contratación directa no existe, ¿ok? No existe ninguna de estas etapas. Es decir, una contratación directa no deja libre albedrío a la entidad contratar con cualquier postor o con cualquier proveedor de acuerdo a lo que crea conveniente, a su criterio, sin ningún tipo de regulación, ¿no? Y solamente esté estipulado lo que se establezca en el contrato. No es así, ¿ok? No es así. Esa contratación directa tiene que respetar las actuaciones preparatorias, por ende hay unas bases, hay unos términos de referencia que debe cumplir el contratista, ¿ok? También hay un contrato, ¿ok? También hay un contrato y también hay una oferta económica por parte del contratista. Entonces, hay todos estos elementos, ¿ya? Y que tienen que estar en esa contratación directa. Claro, lo único que no hay es ese procedimiento de selección, esa convocatoria abierta al público en general. Lo que hace la entidad es ir simplemente al mercado, ¿ya? Y escoger al proveedor que vea por conveniente, lo invita, ¿ya? Realiza las acciones necesarias y realiza la contratación, ¿ya? No es necesario llevar un procedimiento de selección. Pero eso es algo excepcional, ¿ok? Es algo excepcional. Entonces, dado que es excepcional, ¿de acuerdo? ¿Ok? Dado que es excepcional ese tratamiento, solamente se puede dar en determinados supuestos, ¿ok? En determinados supuestos establecidos o mejor dicho, expresamente en la norma, ¿ya? Están establecidos expresamente en la norma. No pueden haber supuestos que las entidades, digamos, creen o crean, ¿ya? No pueden, digamos, ser creativos y establecer un supuesto nuevo, ¿ya? Ahora, lo que tampoco pueden hacer las entidades que alguna vez he visto que han tratado de hacer es lo siguiente, ¿no? Dicen, como la contratación directa es excepcional, ¿no? E incluso a veces, dada su excepcionalidad, la Contraloría las revisa, pues, ¿no? Si hay el fundamento, digamos, correcto o está debidamente fundamentado. Y como hay supuestos establecidos en la norma, mi contratación directa voy a tratar de fundamentarla en 2 o en más supuestos que establezca la ley, para que esa argumentación pues esté mucho más fuerte, ¿no? Tenga mucho más sustento, ¿no? En vez de decir que está en la causal tal del artículo tal, yo voy a decir, está en esta causal y también está en esta otra causal, ¿ok? Alguna vez he visto que se ha tratado de plantear esa figura, lo cual no se debe hacer, ¿ok? No se debe hacer. Si tú haces eso es peor en realidad, ¿no? La Contraloría te va a decir, oye, tú dices que es un supuesto o es o es el otro. O sea, no puede haber una contratación directa que se base en 2 supuestos al mismo tiempo. Solamente tiene que ser uno solo, ¿ok? Uno solo.